Muy buenas noches. Espero que todos recordarán que hoy vamos a transmitir en línea nada más. No iba a haber reunión presencial debido a las restricciones que nuestro gobierno implementó. Y bueno, les adelanto que al final vamos a dar un aviso muy importante sobre la manera en que vamos a estar llevando nuestras reuniones. Así que lo voy a decir al final para que todos estén en la transmisión y se puedan enterar. Si lo digo al principio, es muy probable que algunos todavía no se conecten. Entonces, hoy estamos aquí solos, ¿verdad? No hay nadie. Primer miércoles del año, iniciamos igual que el primer domingo del año, solos, pero bueno, esperemos que a partir de la siguiente reunión ya sea presencial. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Vamos a estudiar el capítulo 29, pero no vamos a terminar todavía el capítulo 29 porque es algo extenso. Así que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a estudiar la primera parte. El nombre del tema es Consagración de los sacerdotes. Primera parte, lo que vamos a ver el día de hoy. Prácticamente es la mitad exacta del capítulo 29. Y la semana pasada vimos las especificaciones para las vestiduras sacerdotales. Hoy en el capítulo 29 veremos el proceso que se debía seguir para la consagración de los sacerdotes. ¿Qué es esto de consagrar los sacerdotes? Bueno, en el versículo 1 nos menciona o se nos traduce consagrarlos. La palabra hebrea es kadash y se traduce como poner aparte o consagrar. La concordancia exhaustiva NAS lo traduce como hacer santo, poner aparte, dedicar por completo. Entonces, cuando hablamos de la consagración de los sacerdotes, tiene que ver con el ritual establecido por Dios para demostrar que ellos son puestos aparte, distintos de todos los demás israelitas. Y dentro de ellos hay otra distinción entre sumo sacerdote y sacerdotes. Si analizas el capítulo completo, vamos a ver que hay 4 pasos en la consagración. Hoy vamos a estudiar los primeros 3. El primer paso es la limpieza. El segundo paso es la investidura y unción del sumo sacerdote. El tercer paso es sacrificio y unción de los sacerdotes. Y el cuarto es la comunión, pero el cuarto no lo vamos a alcanzar a ver hoy por cuestión de tiempo. Y aparte, más información que hay al final del capítulo, si Dios quiere, lo vemos la semana que viene. Pero para efectos del día de hoy, lo primero que Dios especifica es, obviamente, que va a consagrarlos y las ofrendas necesarias para el ritual. Vamos a Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 3. Éxodo 29, 1 al 3, dice, para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio harás lo siguiente, tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto, y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo, y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Este es el total de las ofrendas que se deben de presentar. Y cuando nos habla de un novillo, la palabra hebrea es par, que se traduce como becerro, macho. Específicamente un toro joven, así es como dice literalmente, un toro joven. Entonces hay 2 tipos de ofrendas, la ofrenda animal, que es un becerro o novillo, y 2 carneros. Y la ofrenda vegetal, que son los panes sin levadura, tortas sin levadura, y obleas sin levadura. El comentario de Licos dice, con respecto a esta ofrenda vegetal, dice, el pan sin levadura parece haber sido requerido como más puro que con levadura, ya que la fermentación se considera una especie de corrupción. O sea, de alguna manera vemos que pan sin levadura era algo más aceptable a los ojos de Dios. El comentario Benson dice, sin levadura, para significar que tanto ellos mismos como sus servicios deben ser sinceros y libres de toda hipocresía y maldad. Y aquí este comentario ya le está dando una interpretación, ¿verdad? ¿Qué pensamos de este tipo de interpretaciones? Bueno, en el caso particular de la levadura, me parece que tenemos una muy buena referencia en palabras de Jesús sobre la manera en que se interpreta la levadura. Por ejemplo, vamos a Mateo 16, versículo 6. Dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y luego nos brincamos el versículo 2 en Mateo 16, 12, donde se nos explica lo que Jesús quiso decir.
Dice, entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Vemos más adelante que eran hombres corruptos, ¿verdad? Fariseos y saduceos. No estamos hablando de cada uno de los fariseos, pero en general. Así que la imagen de la levadura, avalado por las palabras de Jesús, interpretado como una especie de corrupción o algo que está mal, vemos que podría ser válido para ver el tipo de ofrenda vegetal, panes, tortas y obleas, las tres cosas sin levadura, como simbolizando que tenía que ser algo sincero o genuino, ¿verdad? Sin hipocresía ni corrupción. Pero quisiera que nos diéramos una idea de lo que llevaron. Vamos a la imagen primera, por favor. Esa sería la ofrenda animal. Tenemos aquí una muestra de un becerro y 2 carneros. En el caso del becerro, pues obviamente es de corta edad. Y en el caso de los carneros no se especifica, pero eso es lo que verían. Esa sería la ofrenda animal que tenían que presentar. La siguiente imagen, donde busqué cosas, parecidos al pan, a las tortas y a las obleas sin levadura. Y si las ves de izquierda a derecha, están los panes sin levadura, las tortas sin levadura y luego las obleas sin levadura. Todas estas tenían que ser presentadas, no se especifica la cantidad exactamente cuántos eran, pero tenían que ser llevados en una canasta. Y entonces tienes al becerrito, a los 2 carneros y la canasta con los panes, las tortas y las obleas. Lo primero que tenían que tener listo, ¿verdad? Luego, vamos a la primera parte de la consagración, la limpieza. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Dice, luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. A la entrada de la tienda de reunión, pues es justo donde estaba la cortina, ¿verdad? Que dividía lo que es el atrio y la parte interior del tabernáculo. Ahí es donde está la presencia de Dios, es donde mora Dios. Entonces, a la entrada tenía que bañarlos. Literalmente es lo que dice en el hebreo. El comentario Benson dice, la ablución, que es esto, la palabra ablución se traduce como la acción de lavar o lavarse. En algunos diccionarios encontré que es también llamado el proceso de purificación ritual por medio de agua que se hace antes de la oración en ciertas religiones. No nada más se hacía en el contexto israelita de la ley de Moisés, sino que también se hacía en otros contextos. Incluso creo que actualmente los musulmanes lo hacen. No investigué más a fondo, pero eso es lo que significa ablución. Entonces dice el comentario Benson, la ablución, o sea, el hecho de lavarse con agua, era un rito antiguo en todos los actos de adoración como un emblema propio de la gracia santificante y la pureza interna, sin la cual las oblaciones y los servicios externos tienen poco significado ante Dios. Es muy probable que lavaran todo su cuerpo. Rito antiguo. Y según vi otros comentarios, también sucedía en otras culturas. O sea, no era algo nuevo específicamente. Y lo que se entendía, lavarse con agua, era una especie de limpieza o purificación, ¿verdad? Ahora, Moisés tenía que bañarlos a la entrada del tabernáculo, la tienda de reunión. ¿Cómo se hacía esto? Según el comentario Benson, dice, muy probablemente se lavaban todo el cuerpo. Obviamente no quedarían desnudos, ¿verdad? Porque eso no era de ninguna manera permitido en aquel entonces. Pero sí tenía que Moisés lavarlos con agua, la cabeza, los brazos, las piernas, de manera que representara todo el cuerpo. Y por lo que entendemos y lo que vamos a ver en el capítulo que sigue, esto de bañarse por completo antes de entrar al tabernáculo era solamente durante la consagración, ¿verdad? Era un evento específico porque de manera subsecuente, después de que habían sido consagrados, solamente debían lavarse las manos y los pies. Vamos a Éxodo 30, versículo 20 y 21. Éxodo 30, 20 y 21. Dice, siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Entonces, en la consagración se bañaban completos, pero parece ser que era única vez, ¿verdad?, en su vida.
De ahí en adelante se lavaban las manos y los pies. Ahora fíjate, Dios le dice a Moisés que lleve a los sacerdotes, Aarón y sus 4 hijos, y que los bañe, ¿verdad? Como una forma de presentarlos ante Dios o el inicio del proceso de consagración. Y me llama la atención que algo muy similar hizo Jesús con sus discípulos. Moisés lavó a los sacerdotes, en teoría por completo. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y quisiera que leyéramos lo que dice en Juan 13, versículos 6 al 10. Juan 13, 6 al 10 dice, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Y ese no todos se refiere a Judas, ¿verdad? Pero veamos que Jesús le lava los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no lo hagas, Jesús le dice, entonces no vas a tener parte conmigo, ¿verdad? No lo entiendes ahorita, lo entenderás más tarde. Pero vemos que era una forma de preparación tal como de manera similar Moisés lo hizo con los sacerdotes. Pero aquí se especifica, cuando Pedro dice, bueno, entonces lávame completo, en un sentido de decirle, si lavarme tiene que ver con tener parte contigo, no nada más los pies, sino todo completo. Jesús le dice, no, ya no es necesario porque ya estás limpio. Y vemos que cuando los sacerdotes son consagrados, se bañan completos y después nada más las manos y los pies. Aquí hay una especie de referencia, aunque no se especifica cuando le dice Jesús a Pedro, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero entenderás después. No hay una explicación detallada de lo que sucedió, ¿verdad? Claro que Jesús lo que hizo fue dar el ejemplo de que el mayor sirve al menor, pero el hecho de que hayan sido lavados me parece que tiene cierta similitud con lo que Dios le pidió a Moisés a lavar o bañar a los sacerdotes antes de que sean consagrados. Y vemos que después de la última cena, Jesús ya no se volvió a reunir con los discípulos hasta después de resucitado y la encomienda que recibieron. Y era una especie también de preparación o consagración para la tarea, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo primero que tenían que hacer, bañarse. Ritualmente quitarse las impurezas, ¿verdad? Vamos a la segunda parte, lo que es la investidura y la unción del sumo sacerdote. En Éxodo 29, versículos 5 al 9. Investidura significa que se pongan las ropas que se hicieron especialmente para ellos, ¿verdad? Éxodo 29, 5 al 9. Tomará las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón. Le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada que las vestiduras sacerdotales comunicaban 2 cosas, autoridad y belleza, ¿verdad? Autoridad, aquí lo dice claramente, ¿verdad? Era la vestimenta que determinaba que ellos habían recibido autoridad de parte de Dios para ser representantes del pueblo. Y en cuanto a la belleza, vimos específicamente en el caso del sumo sacerdote, cómo los elementos de su vestidura estaban en armonía con los materiales utilizados en el tabernáculo, como que se lograba una estética general, ¿verdad? Pero bueno, me ponen la siguiente imagen, por favor, para recordar lo que vimos sobre las vestiduras sacerdotales, la diferencia entre el sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes. Del lado izquierdo tenemos a los sacerdotes, la túnica, la faja, el cinturón, o faja o cinturón, y la mitra. Y del lado derecho tenemos la vestidura del sumo sacerdote. Podrás, como leímos en el versículo 5, lo primero que se pone es la túnica, igualmente los sacerdotes. De manera que es la parte que va abajo de todo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo estudiamos la semana pasada. Y me ponen la siguiente imagen, encontré esta imagen de un artista, me trató de plasmar la unción de Aarón y me gustó. Quisiera que te imaginaras, bueno, el realismo de las imágenes y todo me llama la atención, pero más o menos algo así sucedería, ¿verdad? Tendríamos a los hijos de Aarón atrás de Aarón, Moisés ungiendo
Aarón y los demás pues son espectadores, ¿verdad? Espectadores de la consagración. Y esa es la forma en la que fueron vestidos y solamente Aarón fue ungido. Pero vamos a la tercera parte, que son los sacrificios y la unción de los sacerdotes. Éxodo 29, versículo 10 y 11. Dice, arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Y allí en presencia del Señor sacrificarás al novillo. Recuerda que eran 3 animales que se iban a ofrendar. Un novillo o becerro y 2 carneros. El primero es el novillo. Y antes de ser sacrificado tenían que poner las manos sobre la cabeza del animal. Pero había explicado brevemente esto antes. Veamos lo que dice el comentario Ellicott al respecto. Dice, por esta acción simbólica que fue ordenada en el caso de cada ofrenda por el pecado, el oferente se identifica con el animal y le transfiere la culpa de sus propios pecados e imperfecciones. De este modo el animal se convierte en un animal maldito y su muerte paga el castigo debido a los pecados que se le impusieron y libera a quienes los habían cometido. Y luego agrega una nota, de manera similar, Cristo, nuestra ofrenda por el pecado, fue hecho maldición por nosotros. Hablamos de eso el domingo, ¿verdad? En el tema de la justificación. Y ya habíamos visto, bueno, les había platicado porque no se había especificado, que cuando se hacía una ofrenda para expiación del pecado, estaba este acto simbólico. Es simbólico porque la propia Escritura nos enseña que los animales no quitaban el pecado, ¿verdad? Por eso la necesidad de ofrecerlos constantemente. Pero la impresión, dado que esta es la primera vez que se hace la impresión de los que ponen sus manos sobre la cabeza del animal y luego ver que el animal es degollado, que se le aplica la pena de muerte que te corresponde a ti, debió ser muy poderosa la imagen, ¿verdad? El transmitir la idea de la gravedad del pecado, de manera que para poder acercarte a Dios tiene que saldarse la deuda. Y ahora vimos, y lo vimos el domingo, que esto realmente no quitaba los pecados, sino que Dios pasaba por alto los pecados anteriores, ¿verdad? Antes de que Cristo fuese ofrecido por nosotros, literalmente. Entonces, de manera simbólica, Dios comunicaba que la única manera de poder tener comunión con Él es por medio de un sustituto que pague tu deuda. Y es específicamente lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces, poner las manos sobre el animal comunicaba la idea de que todos mis pecados pasan al animal y entonces el animal paga la deuda que me correspondía a mí. Pero ojo, en realidad no está pagando ninguna deuda, sino que solamente es un símbolo. Luego, vamos a Éxodo 29, 12 al 14. Dice, con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. Al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. El novillo es un sacrificio por el pecado. Los 2 carneros son otro tipo de sacrificio y vamos a ver que el proceso es distinto. Pero dice, con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar y al pie del altar derramarás la sangre restante. Me ponen la siguiente imagen, por favor, para recordar cómo era el altar de bronce y cuáles eran los cuernos. Porque tenía que, ahí está más o menos a escala, tienes a un sacerdote en particular, y no es el sumo sacerdote, ¿verdad? Por la vestimenta es un sacerdote que está ofreciendo un animal. Entonces imagínate, tenía que degollarlo y luego tomar un poco de sangre y caminar alrededor del altar poniendo sangre en cada uno de los 4 cuernos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, el comentario Pulpit dice, se consideraba que la virtud del altar residía especialmente en sus cuernos. ¿Por qué dice eso? Ya leímos, cuando estudiamos las especificaciones para el altar, que se consideraba que aferrarse a los cuernos del altar implicaba recibir misericordia. Y vimos algunos casos en Primera de Reyes, si no me equivoco, de esta persona que iba, que sabía que lo tenían que matar y fue y se agarró de los cuernos del altar, como que ya lo mataron, como correspondía en la ley de Moisés, ¿verdad? Pero nos dice también el comentario Pulpit, aquí la expiación
se obtiene por sangre, ¿verdad? La sangre, en la sangre está la vida, leímos en Génesis hace mucho tiempo. Dice entonces, la expiación está en la sangre de la víctima, ¿verdad? Y al momento en que se unta en los 4 cuernos, en teoría, manifiesta que esa sangre ha sido aceptada por Dios como expiación. Ahora, el comentario no dice cómo llega a esa conclusión, es la interpretación que le da, personalmente hablando, ¿verdad? Entonces, de aquí no tenemos mucha evidencia bíblica para poder decir, bueno, sí, específicamente la Biblia dice que es el untar la sangre en los 4 cuernos era la forma en que se consideraba aceptado ese sacrificio. No sabemos, pero suena coherente, ¿verdad? El animal era degollado, se toma sangre y se unta en los 4 cuernos del altar y luego tenía que ser ofrecido parte de ese animal. Era una manera de demostrar que era aceptado. Ahora, lo que dice también es que era la práctica habitual con todas las ofrendas por el pecado, de las cuales este era el primer ejemplo. O sea, siempre que se ofrecía una ofrenda por el pecado, tenía que hacerse lo mismo con los cuernos del altar. Lo que lleva a pensar en una especie de validación o aceptación al momento en que se unta la sangre en los cuernos. Pero no hay forma de confirmarlo bíblicamente, ¿verdad? Y luego dice el versículo 13, al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Solamente la grasa, ¿verdad? Dice el comentario de Helicos, los holocaustos enteros eran, comparativamente hablando, poco frecuentes en el mundo antiguo. O sea, no se ofrecía todo el animal. Dice, por lo general, solo partes de las víctimas fueron consumidas por el fuego sobre el altar. La mayor parte la comían los sacerdotes y los adoradores, o la quemaban en otro lugar que no fuera el altar. Ahora, aquí está hablando en términos generales lo que se acostumbraba también en otras naciones. No era algo exclusivo de los israelitas. Cuando se hacían ese tipo de sacrificios, también las naciones paganas lo hacían. Y lo que se refiere el comentario es que normalmente ni siquiera las naciones paganas ofrecían todo el animal, solo se ofrecían partes. Y los demás lo comían los sacerdotes y los que asistieran. Lo mismo vamos a ver que sucederá con los israelitas. Luego también dice el comentario de Helicos, entre las partes consideradas más adecuadas para consumirse en el altar, la grasa siempre ocupaba un lugar destacado. Esto debe explicarse por ser considerado un manjar o por la prontitud con la que se incendiaba y se encendía en un resplandor claro y brillante. Quien haya estado trabajando en el asador, ya sea para sí mismo una carne asada acá en nuestro estado o en alguna especie de restaurante de carnes donde pones la carne al asador, no vas a negar que la grasa hace ese efecto, ¿verdad? De volada se quema y es muy escandalosa. Hace un efecto como si fuese, a veces se ve como si fuese pólvora. Entonces, el comentario dice, bueno, no nada más entre los israelitas, sino que en muchas otras naciones paganas se usaba la grasa para ofrecerla, ya sea por su sabor, que era considerado un manjar, o por el efecto que tenía. Se consumía rápido y llamaba mucho la atención. Pero solamente se ofrecía la grasa. De este sacrificio expiatorio, solo la grasa. Continuemos leyendo en el versículo, que ya sería todavía es el 13, no, el 14. Pero la carne, versículo 14, pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Carne, piel y excremento, lo que el animal tuviera ahí en sus intestinos, ¿verdad? Por lo general, en todas las ofrendas por el pecado, regla general, se hacía esto, no se consumía. El comentario Helicos dice, se consideraba que todo el animal era demasiado impuro para que cualquier porción de él fuera apta para el consumo humano. ¿Por qué era impuro el animal? Porque había cargado con los pecados de el que lo ofrecía, ¿verdad? En este caso particular, Aarón y sus 4 hijos. Entonces, como había recibido los pecados y había muerto por causa del pecado, se consideraba un animal maldito. Y no era agradable a Dios que se sacrificara la carne y demás cosas de ese animal para él. Tenía que, fuera del campamento, quemarse allá. Nadie lo podía consumir, se tenía que consumir o se tenía que quemar como desecho, no como una ofrenda a Dios. Esa es la ofrenda por el pecado, haciendo referencia a la maldición que caía sobre ese animal.
Ahora, ¿qué es esto de la maldición? Pues lo opuesto a la bendición, ¿verdad? El hecho que Dios te bendiga tiene que ver con la vida. El hecho de que te maldiga tendría que ver con lo opuesto, la muerte. Entonces es un animal maldito porque la justicia recae sobre él al pagar la deuda del pecador, ¿verdad? No estamos hablando de cosas sobrenaturales como maldiciones y eso, no. Estamos hablando de lo que es en la práctica totalmente opuesto a la bendición de parte de Dios, o sea, la muerte. Continuemos, Éxodo 29, versículo 15 al 18. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Lo sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus 4 costados. Destazarás el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Entonces aquí hay varias diferencias importantes con respecto al animal que se ofrecía como expiación, ¿verdad? Aquí en este caso sí se ofrece completo a Dios y es aroma grato o olor fragante, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? En este caso sí, ¿por qué? No es exactamente un sacrificio de expiación, aunque se ponen también las manos sobre la cabeza del animal. Entonces aquí hay una diferencia, ¿verdad? El primer animal murió por causa de los pecados. El segundo animal, aunque se le ponen las manos encima, no necesariamente es una ofrenda expiatoria, ¿verdad? Como que aquí hay una especie de representación en el animal. Cuando dice que destazará el carnero y luego de lavar los intestinos y las piernas lo pondrá sobre los pedazos y la cabeza del carnero, el comentario Licos dice así: esta era la práctica ordinaria, no solo entre los hebreos, sino también entre otras naciones, como los egipcios, los griegos, los romanos y otros. Probablemente se descubrió que facilitaba la quema del animal que con dificultad se consumía entero. O sea, el hacer eso y ponerlo así le trata de atribuir un sentido práctico que facilitaba que el animal fuera quemado, que era difícil, y me imagino yo que también eficientizaba el espacio en el altar. Pero era una práctica general. Y cuando dice quemarás todo el carnero sobre el altar, se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Vemos que aquí el animal es aceptable ante Dios. Entonces, ¿qué sucedió cuando se imponen las manos sobre él? Que es distinto cuando se imponen las manos sobre el becerro. Bueno, que el becerro carga con los pecados. Y este otro sacrificio tiene que ver más con una ofrenda a Dios, una identificación del sumo sacerdote y los sacerdotes, una identificación del animal que muere para Dios y es agradable a los ojos de Dios. O sea que no tiene que ver con la maldición o la paga del pecado, sino como un sacrificio voluntario. Algunos ven aquí un simbolismo de la santidad y la entrega al Señor. El apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio, ¿verdad? Al Dios vivo. Podría ser alguna especie de referencia. Vemos la enorme distinción entre el animal que muere a causa del pecado y este que es identificado también. Cuando se pone las manos sobre la cabeza de este animal, no podemos hablar de transmisión de pecado porque ya pagó el otro, ¿verdad? Aquí tiene que ver con una identificación de este animal que muere para Dios y que es agradable a Dios. Habla de una muerte, pero no por causa del pecado, que quizás nos puede llevar a pensar en el concepto de santidad. ¿Se acuerdan? Hablamos de santidad por mortificación y vivificación. Mortificación es hacer morir el cuerpo. De ahí la referencia del apóstol Pablo de ofrecer los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios, que sea consumido. Es decir, nos negamos a los deseos de nuestro cuerpo para hacer lo que le place a Dios. Parece ser que este primer carnero, ¿verdad? Que se ofrecían dos, este primer carnero, al ser ofrecido a Dios, representa un olor fragante, tendría que ver con probablemente la santidad. Luego, segundo carnero, Éxodo 29, versículo 19 al 21. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y lo sacrificarás, poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre, y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos, y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Segundo carnero, y este segundo carnero también es distinto a lo del primer carnero,
Porque, según encontré, este segundo carnero se le llama el carnero de la consagración. Porque este segundo carnero representa la autoridad que tiene el sumo sacerdote y los sacerdotes con respecto al resto del pueblo. El comentario de Licos dice, este segundo carnero formaba con mucho la parte más peculiar de toda la ceremonia. Consagrada a Dios por el acto de sacrificio, la sangre de este segundo cordero, junto con el aceite santo, representaba la consagración de Aarón y sus hijos. Si te fijas, había sido ungido el sumo sacerdote, pero faltaban los sacerdotes. Y es con la sangre de este segundo carnero, mezclada con aceite, que eran ungidos los sacerdotes y nuevamente era ungido Aarón. Pero antes de ser ungido, habla de esto. Lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Pero ahí está hablando del pie, ¿verdad? En el lóbulo del lado derecho, pulgar del lado derecho y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué? No se especifica. Pero algunos consideran, por ser el oído, la mano derecha y la pierna derecha, que tiene algún simbolismo. Por ejemplo, el caso del comentario de Hélicos. Dice, la sangre se considera la vida, ¿verdad? La vida consagrada a Dios y aceptada por Él fue devuelta por Él a sus ministros para consagrarlos enteramente a su servicio y prepararlos para ello. ¿A qué se refiere? Bueno, este animal que muere, ¿verdad? Y su sangre es esparcida o salpicada sobre el altar, es algo agradable a los ojos de Dios. Y luego Dios hace que con esa misma sangre sean ellos manchados o untados en el óvulo, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Dice, colocado en la punta de la oreja derecha, les recordaba que sus oídos debían estar siempre atentos a la voz de Dios y a sus instrucciones. Colocado en el pulgar de la mano derecha, enseñaba que no debían tomar en sus manos nada más que lo que es santo. Y colocado sobre el dedo gordo del pie derecho, era una advertencia de que de allí en adelante debían caminar por los senderos de la santidad. Pero no hay nada en la Biblia que confirme esto, ¿verdad? Entonces, quise mencionar esto, vi algunas otras posibles interpretaciones, pero me llamó la atención esta, tratando de hacer una, aplicación práctica. ¿Por qué el oído derecho? No sé por qué específicamente el derecho, pero tiene que ver con oír. La mano derecha, bueno, eso siempre, en el contexto del Antiguo Testamento, la mano derecha o la diestra se considera donde está la fuerza, ¿verdad? Cuando habla la diestra de Jehová, obviamente en un antropomorfismo, como si Dios tuviese cuerpo, la mano derecha de Dios habla de todo su poder, ¿verdad? Entonces, colocarse en el dedo gordo de la mano derecha, dice, pues porque el dedo gordo, pues con el dedo gordo es lo que te permite agarrar cosas, ¿verdad? Si no tuviéramos el dedo gordo sería muy difícil. Entonces llegan a la conclusión, bueno, pues que tomes cosas que nada más son santas. Y el dedo gordo del pie, pues resulta que es muy importante también para el equilibrio, ¿verdad? El momento en que caminas. Pero, quién sabe. No hay forma de validarlo bíblicamente, pero es una manera interesante de tratar de hallarle un significado. Pero sigue siendo mera interpretación del comentarista, ¿verdad? No es algo que debemos considerar como palabra de Dios. Así como muchos otros simbolismos que muchos pueden encontrar en estos pasajes. Luego el versículo 21 dice, rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Para algunos esta es la parte final del proceso, donde dicen ya quedó consagrados. Pero falta, obviamente ya no lo alcanzamos a ver hoy, pero falta lo que van a hacer con los restos de ese animal, ¿verdad? Porque vamos a ver que se lo dan a Moisés y luego Moisés se lo da a Aarón y luego se lo tienen que comer y ahí hay más información útil, lo que yo llamo el cuarto y último paso, que es la comunión. Porque todo esto de la consagración es para prepararlos para que puedan comer con Dios, porque se van a comer parte de la ofrenda y de lo que estaba en la canasta. Tenían que comerlo. Entonces, esto es una preparación para poder tener comunión con Dios. ¿Entiende? Todo lo que tenían que hacer para que estos hombres pudiesen entrar al lugar donde Dios habita. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, a la primera presencia de Dios, y los sacerdotes nada más al lugar santo. Pero fíjate, para poder entrar
tenían que hacer todo esto. ¿Qué es lo que está comunicando? No hay forma de llegar a Dios más que por medio de un sustituto, ¿verdad? Es imposible llegar a Él y tener comunión con Él si no hay un sustituto que pague la deuda. El apóstol Pedro nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y lo que está sucediendo aquí, donde Dios dice, los sacerdotes son míos, están separados entre los israelitas y del mundo entero. Ellos me van a servir a mí, ellos van a servir en mi casa, ¿verdad? Ellos van a servir en mi templo. Y esto, el hecho de que los sacerdotes le sirvan a Dios, es en representación de los demás, en favor de los demás. Ahora, la analogía que hace Pedro cuando dice que nosotros, ahora, en el nuevo pacto, somos real sacerdocio, nos hace ver que hay una analogía entre la iglesia y los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes ministraban en el templo en favor de los israelitas, ¿verdad? Eran separados de entre los demás para poder tener comunión con Dios. En el caso de la iglesia, la palabra eclesía, ¿verdad? Se traduce como la asamblea. Y la Biblia en el Nuevo Testamento se nos identifica como los santos, aquellos que han sido apartados. Ahora veamos que la consagración de los sacerdotes implica con este ritual para que Dios demuestre y testifique que estos son puestos aparte para Él. Exactamente lo mismo que representa la iglesia. La iglesia es la asamblea, el conjunto de aquellos que han sido apartados para Dios, separados del mundo, apartados para Dios, es lo que significa ser santo. Entonces, Pedro nos lleva a esta equivalencia, ¿verdad? La iglesia es como los sacerdotes de Dios. Y es bueno, pero ¿cómo es que la iglesia beneficia a los demás, al mundo? Porque ya no estamos hablando de los israelitas, como los sacerdotes beneficiaban a los israelitas. Bueno, porque por medio de la iglesia es que se predica y se extiende el reino de los cielos. Los sacerdotes están en representación del pueblo, ¿verdad? Y por medio de los sacerdotes, Dios los ponía en paz consigo mismo. En nosotros, en la iglesia, ¿cómo es que Dios reconcilia al mundo con Él mismo? Por medio del Evangelio. ¿Y a quién le delega la tarea de predicar el Evangelio? A la iglesia. Los sumos sacerdotes no eran misioneros, ¿verdad? No fueron enviados a llevar la ley de Dios a todas partes, pero tenían que enseñar la ley a los israelitas. La iglesia no enseña la ley, sino que tiene que ir y hacer discípulos y luego enseñarles que guarden por obra todo lo que Jesús mandó. Fíjate que hay una relación muy directa, ¿verdad?, entre estos individuos específicos que Dios eligió para sí mismo de manera incondicional, porque ninguno se lo merece, y soberanamente. Exactamente lo mismo pasa con la iglesia, que escogió de entre todo el mundo, incondicionalmente porque ninguno lo merecemos, y soberanamente porque eligió a quien Él quiso. Así que nadie puede negar que el concepto de la elección no nada más es algo que sale a la luz en el Nuevo Testamento, sino que todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de la elección incondicional y soberana de Dios. Dios eligió a quien Él quiso, y para con la iglesia es exactamente igual. Él elige a quien Él quiere, y no los va eligiendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña que desde antes de la fundación del mundo Dios eligió y predestinó. Así que, por medio de analizar lo que Dios hacía para demostrar que los sacerdotes son suyos, vemos que con el caso de la iglesia, Cristo hizo literalmente el sacrificio y nos compró con su sangre, como dice el Nuevo Testamento. Somos posesión de Él. Así como Dios dice, estos sacerdotes son míos y de ahí para siempre, bueno, con la iglesia, con sus elegidos, está diciendo, estos son míos y eso también es para siempre, ¿verdad? Así que hay mucho que podemos sacar de provecho al estudiar el Antiguo Testamento y ver lo que Dios hizo para identificar quiénes son sus elegidos, y luego ir al Nuevo Testamento y ver la aplicación real de lo que eso apuntaba que sucedería. Que nunca va a ser vano o en vano leer el Antiguo Testamento. Aunque sí, dicen, ¿por qué estamos en el Nuevo Testamento? ¿Para qué quieres el Antiguo? Para comprender el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay mucho que aprender y mucho que entender sobre el Nuevo Testamento y lo que Dios ha hecho a través de ver lo que Dios estaba anunciando en el Antiguo Testamento. Digamos así, en el Antiguo Testamento estaba la preparación, ¿verdad?, de todo lo que iba a suceder.
símbolos y cosas que apuntaban a lo que Dios haría. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento, los evangelios, el cumplimiento de todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero para poder entender bien los evangelios, necesitamos entender toda la preparación y todo lo que Dios había dicho que sucedería. Y comprendemos con una mucho mayor profundidad todo el ministerio terrenal de Cristo y todas las profecías que se cumplieron y todo lo que estuvo sucediendo. Luego, dentro del Nuevo Testamento tenemos los Hechos, que habla la manera en que todo eso se propagó, ¿verdad? Cómo todo se llevó a las naciones. Ya no nada más era Israel. Empezó con los israelitas, ¿verdad? Específicamente en Jerusalén, pero se extiende hacia las naciones alrededor. Y luego tienes todas las cartas pastorales, ¿verdad? Hasta justo antes de Apocalipsis, donde viene toda la explicación de lo que Jesús hizo. Toda la explicación de lo que era el cumplimiento, la explicación de lo que había sucedido, de cómo Dios llevó a cabo sus profecías, de cómo Cristo es el cumplimiento de todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y por último tenemos en Apocalipsis el desenlace. ¿Cómo va a terminar todo esto? Pero hay muchas también referencias en Apocalipsis al Antiguo Testamento y las profecías. Entonces, para que un cristiano pueda crecer en profundidad en cuanto a la comprensión del Nuevo Testamento, necesita estudiar con detalle el Antiguo Testamento. Y mira que nos estamos yendo con mucho detalle, ¿verdad? Porque todo lo que nos tardamos en Génesis y las 72 semanas que llevamos en Éxodo es un análisis detallado. No hemos dejado fuera ningún versículo. Más adelante, cuando brinquemos a otros libros, por ejemplo Levítico, vamos a ver que hay muchas cosas que se repiten y pues no va a ser necesario volver a repasarlas con detalle. Quizás cuando lleguemos a esos, en el caso de Levítico, sí nos vamos a brincar algunos capítulos y vamos a decir que ya los vimos, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido repetirlo tal cual. Pero mientras sean cosas explicadas por primera vez, narradas por primera vez, nos vamos a ir versículo por versículo. Y bueno, hasta aquí nos quedamos hoy. Para no saturarnos, porque todavía queda la mitad del capítulo y luego nos íbamos a extender mucho, no llevamos prisa, ¿verdad? Así que vamos a pasar a la sección de preguntas y acabando la sección de preguntas, damos el aviso con respecto a los cambios en las reuniones en Árbol Plantado. Pero antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar. Señor, muchas gracias por toda tu palabra. Gracias porque no hay desperdicio alguno, Señor, en cada palabra que has inspirado para que estos hombres escribieran. Permítenos, Señor, alcanzar mayor conocimiento de ti, comprender mejor las cosas que nos has revelado a nosotros, las cosas que nosotros experimentamos, Señor, los beneficios que estamos experimentando y que en aquellos tiempos los israelitas no podían comprender lo que significaba. Te damos gracias porque nosotros en este tiempo tenemos plena evidencia y convicción del cumplimiento de todas estas cosas que vemos aquí representadas simbólicamente y estamos disfrutando de todos los beneficios que conlleva tener una comunión directa contigo, sin intermediarios, sin procesos de purificación o rituales, ya que todo eso apuntaba a lo que tú harías por medio de tu Hijo. Así que estamos eternamente agradecidos, Señor, por todo lo que nos das. Te agradecemos por la oportunidad, por tu Espíritu Santo que nos permite entender lo que está escrito en tu palabra. Gracias por todo, Señor. Amén. Muy bien, pasemos a la sección de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Capaz no hay, ¿verdad? Digo, espero que estén en la reunión, no estén con la rosca de Reyes ahorita. Se celebra aquí en México, no sé en dónde nos estén viendo, se celebra el Día de Reyes, se consume pan tradicional, le llaman la rosca de Reyes, donde supuestamente habla del registro bíblico de los Reyes Magos presentándole regalos a Jesús en el pesebre, ¿verdad? Y en la costumbre de México, no sé en otros países, pues es un pan en forma de elipse, a lo que le llamamos una rosca, y le identificamos como rosca de Reyes por la manera en que está decorada y la preparación que tiene, y la tradición es ponerle 1 o 3 o más monitos representando un bebé y están insertados dentro de la rosca de manera oculta. Y el mecanismo es que tú llegas y partes tu sección de rosca que vas a consumir y si te toca el muñequito, pues te pagas unos tamales.
Si hay más de un muñeco, si son 3, pues uno paga los refrescos, otro los tamales y otro pone la casa. Y así, ¿verdad? Hay otras roscas que tienen más monos y también depende del tamaño. Pero bueno, es una costumbre acá, no sé qué se haga en otros países. Y no hay preguntas, ¿verdad? Ya di tiempo para ver si las escribían y no. Muy bien. Entonces paso directamente al aviso. Debido a las restricciones que tenemos y dado que todo parece indicar que van a quedarse durante un tiempo, tenemos la restricción de que no puede haber reuniones presenciales en domingo, no nada más de las iglesias, ni de partidos políticos, ni de ningún otro tipo, hay muchos rubros cerrados, o sea, quiero aclarar que esto no es una discriminación para con la iglesia como sucede en otros países quizás. No están tratando de impedir que las iglesias se reúnen solamente las iglesias mientras dejan a otros reunirse, no, en general, muchos rubros, solo lo esencial, lo que tiene que ver con alimentos, medicinas, pueden permanecer abiertos los domingos, pero todos los demás, para efectos de evitar el colapso del sistema hospitalario de nuestra entidad, se ha pedido que no se reúna. Eso conlleva para nosotros un problema, ¿verdad? Porque nos reunimos cada 7 días, específicamente los domingos, y como no podemos congregarnos en domingo, pues hemos tenido que adaptarnos. Así que este domingo que viene no va a haber reunión porque vamos a trasladarla al sábado, ¿verdad? Sábado antes del domingo, sábado a las 5:30 p.m., hora de México, vamos a tener nuestra reunión presencial. Las restricciones es que en sábado nos podemos reunir al 30% de la capacidad, como lo hemos estado haciendo las últimas semanas, y podemos estar hasta las 8 de la noche. Por eso es que escogimos la hora a las 5:30 de la tarde, para poder tener nuestra reunión a gusto, en paz, y que todavía quede un poquito tiempo para convivir, y luego ahora sí nos vamos a guardar a nuestras casas para el domingo, dedicarlo a estar en nuestras casas, ¿verdad? Se supone que salimos solamente para lo indispensable, así que debemos apegarnos a eso como una forma de contribuir al esfuerzo que están haciendo todos por bajar los índices de contagio y no llegar a los casos tan difíciles que hemos escuchado en otros países donde el sistema está colapsado y las personas tienen que ser atendidas en la calle, algunos ni siquiera son entendidos y mueren en las calles. He estado escuchando algunas noticias sobre algunos estados en nuestro país donde ya está pasando eso. Las personas están enfermas fuera del hospital porque no hay instalación, no hay capacidad suficiente, y lo que leí es que están esperando que alguno de los que están siendo atendidos adentro muera para que pueda ser atendido a él, cosa que es muy lamentable, es algo que obviamente no le deseamos a nadie y estamos haciendo la parte que nos corresponde por cuidarnos. Así que por favor, el hecho de que nos movamos a congregarnos en sábado es obviamente de manera temporal y es precisamente para adaptarnos a las nuevas circunstancias y seguir apoyando, ¿verdad?, a nuestro gobierno para que los índices de contagio bajen. En ninguna manera eso significa que puedes decir, entonces tengo el domingo libre, me voy a pasear y a estar haciendo cosas que no son necesarias, porque el esfuerzo que estamos haciendo de cambiarlo al sábado y guardarnos es precisamente para disminuir los contagios. Así que no se convierte en el día en que te puedes ir a pasear el domingo porque ahora no hay reunión. No, nos reunimos aquí el sábado. Obviamente entendemos que quizás a algunos se les va a complicar. Yo sé que en nuestra cultura normalmente el domingo no se trabaja. Se trabaja en sábado hasta mediodía, por eso estamos proponiendo la reunión en la tarde. Y vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a estar la restricción de los domingos, pero en cuanto el gobierno libere la restricción, regresaremos a los domingos en el horario normal. Esto que estamos haciendo es una oportunidad para que podamos juntos obedecer el mandato de congregarnos uno de cada 7 días, apartarlo para el Señor. Y aunque algunos trabajen en sábado y va a ser difícil consagrar el día completo, bueno, estamos haciendo nuestro esfuerzo, humanamente hablando, y dando la oportunidad para que cualquiera en árbol plantado o que aún no es miembro de árbol plantado, pero es congregante, tenga la oportunidad de obedecer el mandato de congregarnos, ¿verdad? Ese es el objetivo, no desobedecer el mandato que tenemos, y por eso hacemos el cambio. ¿Qué va a pasar con los miércoles? Los miércoles vamos a seguir así en línea. ¿Por qué? Porque es muy complicado adelantar la reunión de los miércoles porque como prácticamente todos trabajan, los traslados en hora pico va a ser muy complicados. Y aunque quisiéramos mover el miércoles a las 6:30 de la tarde,
va a ser muy complicado que la gente alcance a llegar a estas horas, porque normalmente salen de trabajo a las 6. Entonces, se nos ve o resulta muy difícil hacer la reunión de miércoles más temprano porque difícilmente alguien alcanza a llegar. Así que por eso los miércoles continuaremos en línea. El mandato que tenemos es que debemos congregarnos 1 de cada 7 y ese sí debe ser presencial, así que hacemos la adaptación. No se les olvide, sábado a las 5:30. Vamos a modificar el sistema de registro, porque como te puedes registrar 2 días antes, en lugar de registrarte el viernes para la reunión de domingo, tendrías que registrarte a partir de mañana. Vamos a modificar el sistema para que el sistema recuerde la última vez que vinimos presencial, para que les dé oportunidad en los 10 minutos de gracia a aquellos que no vinieron la última vez, de manera que haya justicia. Pero no se les olvide, a partir de mañana, jueves, a las 8 de la mañana se va a abrir el registro y los primeros que separen su lugar son los que podrán acompañarnos aquí, sábado a las 5:30. El domingo no va a haber nada. Y la transmisión va a ser conforme estemos aquí, ¿verdad? O sea que el domingo no va a haber transmisión, la transmisión va a ser el sábado a las 5:30 y pues ya depende de la hora en los distintos países donde nos están siguiendo, cómo ajustarlo. Estoy hablando de las 5:30 hora México, por favor valide cada uno según su país en qué horario queda. Y repito, eso es temporal hasta que el gobierno elimine la restricción, lo hacemos con la esperanza de que los índices de contagio bajen. Es todo. En cuestión de las ofrendas, pues ya saben que están las cuentas bancarias. Si alguien no se acuerda de la cuenta o quiere o no la sabe, puede escribirnos a la página de Facebook de Árbol Plantado y también lo podrán hacer pues el sábado aquí presencialmente los que puedan, los que alcancen a registrarse, ¿verdad? Es todo. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos. No se les olvide, nos vemos el próximo sábado a las 5:30. Hasta pronto, si Dios quiere.